Esta noche me acompaña en el soporte técnico mi santa hermanita Marlena Sprilla, desde Quibdó, Colombia. Ella se encargará del chat, así como de la transmisión por YouTube. ¿Y quién les habla? Aide Ballesteros, desde Facatativá, Colombia. Tenemos el placer de tener y tengo el placer de presentar a un maestro muy querido, nuestro hermano Itzaro Swift. El tema es, ¿qué es la palabra de Dios? Entonces, bienvenido maestro, el micrófono y la sesión es toda suya. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bien, la palabra de Dios se ocupa pocas veces en el curso, pero sale tanto como en el texto, en el libro de ejercicios, en el manual. Y es muy fácil caer en la tentación de verlo como lo ve la Biblia. En la Biblia, o al menos en el cristianismo, creemos que la palabra de Dios es la Biblia, o creemos que es un libro o algo en concreto. También se cree que la palabra de Dios es Jesús, Jesús como cuerpo, como personaje. Sin embargo, por ahora para nosotros Jesús podría representar lo que es la palabra de Dios, porque Jesús representa al Espíritu Santo. La palabra de Dios realmente no es una palabra literal, sino que es simplemente el mensaje del Maestro interior, el mensaje del Espíritu Santo, el mensaje que dice que la separación nunca ocurrió. Podríamos decir que la palabra de Dios es la expiación. El principio de expiación dice que el Padre y el Hijo siguen siendo uno y ambos se aman eternamente, como no podemos imaginar. También dice que todos nosotros somos el Santo Hijo de Dios, no como cuerpos ni como mentes separadas, sino como un solo espíritu o una sola mente. Así que esta palabra de Dios se puede explicar con muchas frases hermosas, pero no es ninguna de ellas en concreto. La palabra de Dios es simplemente la verdad o metafóricamente la luz en nosotros, que está en la mente correcta, en el Espíritu Santo. Es el mensaje que nos dice que estamos libres de pecado, libres de culpa, y por lo tanto no hay ninguna razón para tener miedo, porque jamás va a haber ningún castigo ni sacrificio. Pero para entender todo esto debemos entender primero de qué se trata el sistema de pensamiento del ego. Sin nuestro error, que es aceptar al ego como nuestro maestro, no se necesitaría la palabra de Dios, o la expiación, o el Espíritu Santo, o el mensaje. Puesto que nosotros estamos dormidos y estamos chiflados, locos, necesitamos una respuesta, una curación, una solución, algo que nos devuelva a la cordura. Lo que nos devuelve a la cordura es esta palabra de Dios, es este mensaje, que no es tampoco precisamente un curso de milagros. Un curso de milagros puede reflejar la palabra de Dios o puede reflejar el principio de expiación o un sistema de pensamiento correctivo. Pero este libro de por sí es simplemente un libro con un montón de páginas y versos preciosos, pero no pasa más allá de eso. Sin embargo, el contenido de este libro, hacia donde apunta, es el reflejo del Espíritu Santo, es el reflejo de la palabra de Dios. Aclaro mucho esto porque es muy fácil caer en la tentación de hacer un ídolo del libro de un curso de milagros, tal como muchas veces lo hicimos con el libro de la Biblia. Los libros de por sí no son la salvación. Un libro lleno de páginas y letras no es la palabra de Dios, no es la expiación, no es el Espíritu Santo, no es la verdad. Puede reflejar la verdad y ciertamente es muy útil, pero no es de por sí la verdad. La verdad está en nuestra mente. La verdad metafóricamente está en nuestro corazón. Jesús de pronto ocupa esta metáfora de hablar de que la verdad está en nuestro corazón. No está en nuestro corazón literalmente como este músculo que late, simplemente se refiere a la parte correcta de nuestra mente, a la parte honesta de nuestra mente, a la parte de nuestra mente que desea despertar en el amor de Dios, que desea deshacer todas las ilusiones y quedarse solo con el amor de su Padre. A esto nos referimos con el corazón. Es simplemente la mente cuando ha elegido el sistema de pensamiento correctivo, cuando ha elegido aceptar la expiación para sí misma. La mente que ha elegido oír la palabra de Dios.
Oír la palabra de Dios quiere decir haber perdonado, haber aceptado la corrección, haber aceptado el milagro. Puesto que estamos estudiando un curso de milagros, creo que es esencial entender qué significa el concepto de milagro, al menos para este estudio, para este curso, que es muy distinto a lo que todos tomaríamos como un milagro. Creemos que un milagro es un cambio en el cuerpo, en la forma. Creo que es cuando algo me resulta bien o cuando algo en mi cuerpo sanó o cambió. Y nada de eso es un milagro. El milagro es una corrección en la mente. El milagro, hay una línea que me gusta citar mucho, que dice, el milagro no te despierta del sueño, simplemente te muestra quién es el soñador. En otras palabras, el milagro no te lleva directamente al cielo. Sin embargo, te dice que puedes elegir el camino hacia el cielo. Puedes elegir oír la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, esta palabra de Dios no es una palabra en concreto, no es una frase ni un libro en concreto, es simplemente el mensaje de paz y de perdón que nos trae el Espíritu Santo. El milagro es solo una corrección en la mente. El milagro es cuando me doy cuenta de que yo soy el tomador de decisiones y que puedo elegir libremente entre el ego y el Espíritu Santo, entre un sistema de pensamiento errado y uno correctivo. El milagro podríamos decir que es lo fundamental para la corrección, porque el milagro en cierto contexto no es inmediatamente el perdón, sino que el milagro es mi capacidad, mi libertad de poder elegir entre la condenación y el perdón. Y esto es fundamental, porque yo no voy a poder llegar a concretar el perdón en mi mente o el instante santo o el momento de paz de unirme a mis hermanos si no acepto el milagro, si no reconozco que soy yo el tomador de decisiones, el soñador del sueño, el observador de la película. Si no reconozco que yo tengo la capacidad de elegir entre un sistema y otro, no voy a poder elegir, porque hasta ese entonces voy a seguir creyendo que mi decisión la toma alguien más. Creo que el ego toma las decisiones por mí, o creo que tengo que esperar a que en algún momento el Espíritu Santo o Jesús se apiaden de mí y tomen la decisión por mí. El ego no toma decisiones, Jesús no toma la decisión por nosotros, el Espíritu Santo no la toma y ciertamente Dios tampoco. Entonces, ¿quién toma esta decisión de oír la palabra de Dios o aceptar la expiación para sí mismo? Somos cada uno de nosotros como mentes. No es cierto que seamos mentes divididas, eso es un sueño y es una ilusión, pero puesto que nos hemos tomado en serio el sueño y la ilusión, es útil primero identificarse con la mente que al parecer es individual. Al final del viaje nos vamos a dar cuenta de que la mente individual también era una ilusión y solo existía la mente uno, la mente de Dios unida a la mente de Cristo. Pero por ahora el proceso es así. Primero me identifico con mi mente tomadora de decisiones, luego tomo una decisión correcta, y esto lo podríamos hacer miles o millones de veces, la cantidad que sea necesaria, hasta que finalmente aceptamos la expiación para nosotros mismos en su totalidad. Y es entonces donde estamos preparados para despertar del sueño, más bien para que Dios dé el último paso y nos despierte en el cielo o en el conocimiento de la realidad. Así que es muy, pero muy importante identificarse con aquella parte de nuestra mente que toma la decisión. Este concepto del tomador de decisiones no aparece en el libro de Un Curso de Milagros, al menos no en este contexto. Este término lo acuñó Kenneth Wapnick y es muy útil para nosotros, porque nos recuerda que no es el ego el que tiene que tomar la decisión, no es el Espíritu Santo el que tiene que tomar la decisión. Soy yo como estudiante o practicante de este curso, o no necesariamente de este curso, simplemente como un practicante del perdón, quien tiene que tomar la decisión. Y no la tomo como cuerpo. El cuerpo no puede oír la palabra de Dios. Jesús nos dice en el libro de ejercicios que los ojos no ven, los oídos no escuchan, el cerebro no piensa. El cuerpo no hace nada realmente. El que está haciendo todo es la mente, el observador de la película, el soñador del sueño. Así que quien va a escuchar la palabra de Dios no son mis oídos físicos, sino simplemente mi mente. Y escuchar la palabra de Dios no es simplemente escuchar a alguien que está hablando sobre un curso de milagros. Esto que estoy haciendo yo no es literalmente la palabra de Dios.
podría ser el reflejo. Y digo podría, porque también podría ser el reflejo del ego, del especialismo, del miedo y de la culpa. Así que la palabra de Dios nunca está en las formas. Las formas podrían a veces reflejarla o podrían no reflejarla. Pero la palabra de Dios sigue estando en nuestra mente. Sigue estando en nuestra mente correcta, donde está el Espíritu Santo. Podríamos hablar indistintamente de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da esta palabra, que nos da el mensaje, que nos da la verdad, que nos brinda la expiación a través de las herramientas del perdón, el instante santo, la curación, la visión de Cristo, poder ver la faz de Cristo en mi hermano. Todos estos términos son similares, corresponden al ámbito de la corrección. La palabra de Dios es la corrección. Es una corrección en mi mente. No es una palabra en específico, no es un libro en específico. Es la práctica del perdón. Es la práctica de aceptar la verdad. Si yo acepto la palabra de Dios, quiere decir que estoy aceptando que soy el santo Hijo de Dios y que todos mis hermanos lo son. Pero la manera de aceptar esta palabra de Dios es primero observar en mi mente y con mucha honestidad mi miedo a escucharla, mi resistencia. Es cierto que tenemos mucha, pero muchísima resistencia. No solo aquellos que están comenzando con un curso de milagros, aquellos que ya llevan mucho tiempo con el curso es probable que también tengan mucha resistencia. Y por lo general la ocultamos porque nos sentimos culpables de ella. No hay ninguna razón para sentirse culpable por tener resistencia. Sin embargo, la resistencia tampoco está justificada y es muy tentador optar por uno de estos dos caminos. O justifico mi resistencia o me condeno por mi resistencia. Pero rara vez vemos una visión neutra donde decimos que la resistencia no es ni justificable ni condenable, es simplemente una tontera, es locura, es un error. Nos vemos tentados a elegir el camino de o la justificación o la autocondenación porque todavía creemos que es algo real, creemos que el error es un pecado, creemos que elegir al ego es algo grave, es algo tremendo. Y Jesús de principio a fin nos dice, el ego ni siquiera existe. Sin embargo, no tienes que llegar y tomártelo a la ligera porque ciertamente pareciera como que ocupa mucho, pero mucho espacio en tu mente aún. Así que Jesús nos dice, el ego es una mentira y no existe, pero vamos a aprender a examinarlo primero para finalmente llegar a darnos cuenta de que es algo falso. Yo no puedo reconocer la falsedad del ego sin examinarlo. Tal como se nos dice al comienzo de la dinámica del ego, el no examinar las ilusiones es la manera de protegerlas. El no examinar mi ego es la manera de protegerlo. El no examinar mi resistencia es la manera de conservar la resistencia. El no examinar detallada y cuidadosamente mi miedo a oír la palabra de Dios es mi deseo de mantener ese miedo. Es mi deseo de seguir sin oír la palabra de Dios. Seguir sin oír la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo, el Maestro correctivo. Y para salir de esta resistencia, todo lo que queda es simplemente llegar a una secuencia de conclusiones lógicas. Estas conclusiones lógicas son: lo que elegí no me ha traído paz y yo lo elegí. No está justificado, no es un pecado, es locura, es un error, es demencia, pero no es un delito ni un crimen, ni es nada grave. Y puedo volver a elegir. Y la otra opción que puedo elegir es la palabra de Dios o el Espíritu Santo, la corrección, el perdón. Y está a mi acceso inmediato. Es muy tentador pensar que este curso es difícil. Y Jesús nos dice en el mismo curso, si este curso fuese difícil, sería imposible de aprender. Este curso solo enseña lo obvio y lo evidente. La primera sección del último capítulo nos dice la simplicidad de la salvación. La salvación es simple. El despertar, la liberación mental, la paz interior, la paz de Dios es simple. El perdón es simple. Sin embargo, nuestra experiencia no es tan simple, ¿cierto? Nuestra experiencia es mucho trabajo, mucho estudio, trabajo mental, por supuesto, mucha práctica, tomar una gran dosis de buena voluntad. Jesús nos dice que solo es necesario
una pequeña dosis de buena voluntad. Y eso es lo que va a abrir finalmente las puertas. Incluso Jesús nos dice que ni siquiera tenemos que desear oír la palabra de Dios de todo corazón, totalmente. Con que simplemente le abramos una pequeña ventanita al rayo de luz de la palabra, y con esto va a bastar. Y esto va a iluminar nuestra mente, aunque sea por un instante, va a llenar de luz nuestra mente y nos va a inspirar. Y nos va a dar motivación para seguir eligiendo el perdón, la unidad con nuestros hermanos. Pero en nuestra experiencia pareciera como si fuese muy difícil llegar a oír la palabra de Dios, llegar a oír la voz que habla por Dios, llegar a escuchar al Espíritu Santo, a aceptar la expiación para nosotros mismos. Entonces, si Jesús me dice que esto es simple y que es muy obvio y evidente este curso y que es muy fácil de hecho, y yo digo que es difícil, uno de los dos tiene que estar mintiendo. O bien Jesús es un mentiroso, o bien yo me estoy autoengañando. Y puesto que en algún nivel sé que me estoy mintiendo a mí mismo, es probable que me sienta culpable y niegue mi culpa y la proyecte en Jesús. Y diga, Jesús, tu curso es muy difícil, simplifícamelo, hazme un resumen, es muy largo. Tiene que ser más cortito, más sencillo. ¿Cómo yo me voy a leer 1500 páginas? Se supone que tiene que ser fácil, ¿no? Y Jesús nos dice, es simple, es fácil. Solo que le tienes mucho miedo, tienes mucha resistencia. De hecho, Jesús nos diría, te repito una y otra vez lo mismo. No te he dicho nada distinto. Ocupo muchas palabras porque tú crees que existen muchas palabras. Todo el tiempo te digo lo mismo. Lo que nos dice Jesús es la palabra de Dios. Nos dice, sigue siendo el Santo Hijo de Dios y no ha pasado nada. Fin. Y a nosotros se nos vuelve tan choqueante la simple verdad y uno dice, muy bien, sí sé, pero hay algo más que hacer. Y Jesús nos dice, bueno, acepta eso es lo que tienes que hacer. Y uno dice, sí, sí, lo estoy aceptando, pero todavía tengo miedo, todavía siento culpa, todavía tengo resentimiento. Y Jesús nos dice, mira, si aceptaras lo que te estoy dando, no experimentarías nada más que la paz de mi Padre. Y al final, después de mucha práctica, nos damos cuenta de que Jesús tenía razón y nosotros éramos los tercos. Y Jesús sabe que somos tercos, que tenemos mucha resistencia y no nos juzga ni nos condena. De hecho, siempre pongo esta metáfora, esta escena donde Jesús se acerca a nosotros, se sienta al lado de nosotros, nos abraza y nos da un tierno besito en la mejilla y nos dice, hermano, yo sé que tienes mucho miedo y mucha resistencia y no me importa, porque yo estoy aquí contigo. Y nunca te dejaré desamparado, como nos dice al final del el epílogo del libro de ejercicios. Entonces, si uno, aunque sea por un breve instante, puede recordar esto, y no es que Jesús sea un cuerpo que se pueda sentar al lado mío, todo esto son metáforas, son símbolos, simplemente para recordar su presencia, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de la palabra de Dios en mi interior, una palabra dulce y tierna que me dice, no hay razón para tener miedo, no hay razón para sentir culpa, ni para tener resentimiento con ninguno de tus hermanos. Porque todos ellos, cada uno de ellos, es el Cristo, es el Santo Hijo de Dios. No ha cometido jamás ningún pecado. Entonces sería fácil aceptar esto. Simplemente yo podría ahora aceptar, ninguno de mis hermanos ha cometido pecado. Todos son impecables como mi Padre y yo también. Si desde ya lo aceptara, estaría despierto y estaría iluminado. La cosa es que no quiero porque me da miedo. Me da miedo oír la palabra de Dios porque la palabra de Dios me dice que yo como cuerpo no existo. Me dice que yo como alma no existo, como una personalidad individual no existo, que mis recuerdos, mis memorias, mis aventuras y desventuras, virtudes y defectos, nada de eso existe. Entonces es ahí donde pongo la balanza y digo, bueno, a ver, quiero una infinita paz, pero dejar de existir como lo que creo ser, o quiero seguir teniendo culpa, resentimiento y especialismo, pero al menos existir como lo que creía ser. Entonces nos cargamos para ese lado de la balanza la mayoría del tiempo y luego nos sentimos culpables por lo que estamos haciendo y nos disociamos. Nublamos toda la vista y decimos, yo quiero elegir al Espíritu Santo y quiero elegir la expiación para mí mismo, que venga a mí la palabra de Dios. Pero nos seguimos aferrando al ego, nos seguimos aferrando a nuestro cuerpo, a nuestra personalidad, a nuestra historia, a nuestras memorias.
Entonces Jesús no nos pide ningún sacrificio, ni siquiera nos quiere arrebatar las ilusiones. Sabe que ni siquiera existen, no hay nada que arrebatarnos, no hay nada que quitarnos. Jesús nos dice, hay otra manera de ver tu mundo. Hay una en la que no experimentas ni sacrificio, ni pérdida, ni miedo, ni dolor, ni sufrimiento. Y todo esto lo experimentas en la mente. Ciertamente el cuerpo va a experimentar pérdida, deterioro, vejez y muerte. Eso es inevitable. Ningún cuerpo va a vivir mucho tiempo. Pero nuestra mente sigue intacta. Y de hecho nuestro espíritu, nuestro verdadero ser es eterno. Y sigue estando ahí donde Dios dispuso que estuviese eternamente. Tenemos por un lado la palabra de Dios, por otro lado la palabra del ego. La palabra del ego en verdad es nuestra propia palabra, la palabra de nosotros como tomadores de decisiones queriendo ser especiales. El ego no es más que nuestro propio deseo de existir como alguien especial y como alguien individual. Y para sustentar esta existencia, entre comillas, tiene que existir la idea de pecado y de culpa. Sin la idea de pecado y culpa no existe la idea de especialismo o de separación, de individualidad. Lo cierto es que tampoco existe ni el pecado ni la culpa, pero yo secretamente deseo que existan para que pueda existir mi yo especial. Nada de eso existe. Mientras yo me aferre a cualquiera de esos, estoy aferrándome a la nada, algo que no está ahí. Y creo que es un pecado y creo que me tengo que sentir culpable por haber elegido al ego. Y Jesús me dice, tu ego ni siquiera está ahí, tu ego no existe. Tú crees que hay un ego y tienes que aprender a soltar esa ilusión. Ni siquiera estamos deshaciendo el ego, estamos deshaciendo nuestra creencia en el ego. No estamos deshaciendo la separación, sino deshaciendo nuestra creencia en la separación. No tenemos que acabar con el pecado y la culpa, tenemos que reconocer que nunca existieron. Esta es la expiación y esto es el mensaje. Esta es la palabra de Dios. El pecado nunca existió. Pero si el pecado nunca existió, la separación tampoco. Y si la separación nunca existió, tú no existes como un cuerpo. Esto es lo que nos diría la palabra. Esto es lo que nos dice Jesús. Todo lo que tú crees ser y lo que crees que son tu familia y tus amigos, tu mundo y tu universo de tiempo y espacio, no existe y nunca existió y nunca va a existir. Es imposible. De existir tendría que ser un ataque contra la verdad, un ataque contra la perfecta unicidad de Dios. Y eso sí que no se le puede atacar ni dañar. Así que no existe tu cuerpo, ni tu mundo, ni tu universo de tiempo y espacio. Ni siquiera la percepción existe realmente. Sigue siendo una ilusión. Sin embargo, puesto que creemos en la percepción, Jesús representa la percepción correcta. La palabra de Dios representa una perfecta corrección para nuestra percepción. Representa la corrección de nuestra interpretación del mundo. Nuestra interpretación del mundo dice, hay un mundo real y me puede afectar para bien o para mal. Me puede dar o me puede quitar. Me puede beneficiar o me puede perjudicar. Esa es la palabra del ego. Esa es mi visión. En mi locura de creerme separado, de desear estar separado. Por otro lado, Jesús me ofrece la palabra de Dios. La palabra de Dios es la corrección en mi mente y me dice, estoy experimentando un mundo, pero es solo un sueño. Así que no hay una razón para tener miedo. Pero para llegar a esta conclusión de que esto es solo un sueño y que no hay una razón para tener miedo, es necesario observar la relación que tengo con cada hermano, con cada suceso, objeto, lugar, acontecimiento. Porque en cada uno de ellos he proyectado mi creencia de ser culpable y pecador, producto de mi creencia de que me separé de Dios. Así que es en cada uno de mis hermanos o acontecimientos donde se me ofrece una oportunidad para deshacer mi propia culpa inconsciente a través del perdón y así ir deshaciendo la idea de separación, la idea de que me separé de mi fuente. Es así como aceptamos la palabra de Dios o la expiación, mirando a nuestros hermanos sin ninguna traza de ataque, ni resentimiento, ni odio, ni dolor, ni miedo. Mirando a cada uno de mis hermanos con la ternura con que los miraría Jesús. La visión de Cristo, el perdón, el instante santo, son el medio para finalmente aceptar del todo la palabra de Dios. Y esto es solo una cosa de decisión.
Pero para tomar esa decisión es muy útil por ahora para nosotros estudiar, practicar, es entender. Jesús ocupa como un medio transitorio el intelecto, eh, porque tenemos que estudiar y entender intelectualmente algo. Estamos entendiendo conceptos, palabras, frases, párrafos, capítulos. Estamos entendiendo ideas. Si yo las entiendo, esto no quiere decir necesariamente que yo las acepte de corazón, pero el primero entenderlas es muy útil para finalmente tomar una decisión de aceptar la palabra de Dios. Y nuevamente la palabra de Dios no es un curso de milagros, tampoco es la Biblia, no es Jesús. Jesús podría representarla, por supuesto. E incluso la Biblia o un curso de milagros podrían de pronto ser en ocasiones el reflejo de la palabra de Dios. Pero una vez más, la palabra de Dios no es forma sino contenido. La palabra de Dios no es un verso en específico, por muy hermoso que sea. Es simplemente un mensaje en mi mente, es paz. Ni siquiera es esa palabra de 3 letras en el español que es P-A-Z. No es la palabra paz, es la experiencia, es la sensación de paz interior. Eso es la palabra de Dios. Eso es el mensaje. Ese es el contenido. Esa es la experiencia. Es el instante santo. El instante santo es una experiencia, una sensación de paz, tranquilidad, alivio y descanso. Podríamos decir que es felicidad, alegría, pero no tiene nada que ver con mi sonrisa física, sino con una sensación de dicha mental. Por mucho que yo sonría físicamente, eso no tiene nada que ver con la dicha. Por mucho que yo pronuncie versos hermosos del curso, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La palabra, la felicidad, la paz, no son formas sino contenido. Hay ciertas formas que pueden reflejarla, pero el reflejo de algo no es el algo. Esto tiene que quedar muy claro antes de poder aceptar del todo la palabra de Dios o aceptar la expiación para nosotros mismos. Mientras yo crea que la palabra de Dios es el libro de ejercicios o el libro de texto o el libro de un curso de milagros o la Biblia, o sea, lo que sea físico o virtual, si yo creo que algo de todo eso es la palabra de Dios, estoy buscando en el lugar equivocado. Y no es que el curso nos guíe al lugar equivocado, por supuesto que el curso apunta hacia el lugar correcto, pero si yo creo que la flecha que apunta hacia el lugar correcto es el lugar correcto, estoy equivocado. El curso es la flecha que apunta hacia el lugar correcto. El curso no es el lugar correcto. El curso no es la salvación, no es la palabra de Dios, no es el Espíritu Santo. El curso es un libro de autoestudio, con palabras muy lindas, que puede reflejar y apuntar hacia algo, hacia una verdad, pero no es la verdad. Cuando digo que el curso no es la verdad, no estoy instando a que dejemos de estudiar el curso, porque ciertamente es muy, pero muy útil para nosotros. Es muy útil estudiar el texto, hacer el libro de ejercicios, estudiar el manual y los anexos. Es útil, pero el leer o el pronunciar palabras con mi boca no garantiza que yo realmente escuche la palabra de Dios. No garantiza que yo realmente esté en un instante santo. No porque yo tome el libro y lo abra y comience a leerlo, estoy en un instante santo. El leer el libro de un curso de milagros no garantiza que yo esté en un instante santo, que yo esté perdonando, que yo esté escuchando la palabra de Dios. El en mi mente cambiar del ego al Espíritu Santo, eso es oír la palabra de Dios. El congregarnos en una reunión de estudio o en una charla por Zoom o por YouTube no garantiza que estemos escuchando la palabra de Dios. No garantiza que estemos en un instante santo. Puede ser que muchos de nosotros nos sintamos ansiosos, apresurados o sintamos placer o dolor escuchando esto. Es muy probable que muchos de nosotros estemos en el ego. Y Jesús nos dice, no pasa nada. Es una oportunidad más para volver a elegir. No salgas huyendo de eso, por favor, nos diría Jesús. Sin embargo, no espiritualices todas las cosas del mundo.
Esto ciertamente no es un encuentro santo, pero el hecho de que yo pueda elegir al Espíritu Santo u oír la palabra de Dios hace de esto un encuentro santo. Haría de esto un encuentro santo si yo pudiese hacer eso. Y no solo aquí en una reunión de estudio del curso, sino que puede ser simplemente yendo a comprar el pan al negocio de la esquina o yendo al baño a hacer pipí. O sea, lo que sea que me toque hacer, si yo elijo al maestro correcto en mi mente, eso es un instante santo. El instante santo no es sentarme a leer la lección del día, no es abrir el texto y leerlo, y no es conversar con alguien sobre un curso de milagros o sobre el perdón. Nada de eso es el instante santo, porque todo eso sigue siendo forma. El instante santo no es forma, sino contenido. El instante santo no está solo cuando yo me siento a meditar o a pensar en la lección. El instante santo está en mi mente cada vez que yo lo elijo. Sí está ahí, se nos dice, el instante santo siempre está, pero mi experiencia de él, mi experiencia de la paz interior, mi experiencia de oír la palabra de Dios, no se limita a sentarme a leer una lección del libro de ejercicios o leer el texto o conversar con mis hermanos sobre un curso de milagros. Tiene que ser todo el día. Puede y debe ser a cada instante el instante santo. Oír la palabra de Dios. No es que sea una obligación o que se nos imponga. Sin embargo, si yo quiero realmente estar en paz y estar en un instante santo, debo elegir en mi mente voluntariamente oír la palabra de Dios todo el tiempo. Y es probable que no lo haga todo el tiempo. Y es probable que me sienta tentado a sentirme culpable por no hacerlo todo el tiempo. Y Jesús nos diría, no pasa nada, llevas miles de millones de años haciéndole el quite al instante santo y a la palabra de Dios. Y Jesús nos diría, me ves apurado, me ves enfadado, te sigo amando infinitamente. Esto es lo que nos diría el Maestro. Entonces, si uno puede recordar cómo nos ve Jesús, esto nos daría un descanso y un alivio. Jesús no justifica mi ego, no justifica que yo elija el ego, no justifica que yo tenga resistencia a su paz y a su amor. Jamás va a justificar el miedo, simplemente no lo condena, no lo ve como un pecado, lo ve como una petición de ayuda. Hay una parte donde Jesús nos dice, jamás he dejado de escuchar tus gritos de dolor. Jamás Jesús ha dejado de oír nuestros lamentos y nuestras peticiones de ayuda. Esto es una metáfora, en realidad no se debe tomar literal, pero se refiere a que Jesús, que representa al Espíritu Santo, representa la palabra de Dios, ha estado siempre en nuestra mente, todo el tiempo que hemos estado dormidos, y está ahí dispuesto a ser nuestro Maestro, a tomarnos la mano y guiarnos, a tomarnos la mano y llevarnos por el camino, a tomarnos la mano y susurrarnos dulcemente la palabra a nuestro oído. Y nuevamente todo esto es una metáfora. Espero que se entienda que son solo metáforas, porque Jesús no susurra ninguna palabra, ni siquiera tiene cuerdas vocales con las que susurrar. Es simplemente un concepto útil por ahora para nosotros que representa una presencia que nos acompaña. Pero es simplemente un sistema de pensamiento. Es simplemente el recuerdo del amor de Dios. Más profundamente es solo un símbolo que representa el hecho de que el Padre y el Hijo nunca se separaron y no estamos aquí realmente y no ha pasado nada. La palabra de Dios dice eso. No pasó nada. No te separaste de Dios. No eres pecador ni culpable. Tu Padre no está enfadado. No viene persiguiéndote para castigarte o asesinarte. Solo quiere que vuelvas a Él para poder abrazarte. Tal como el Padre esperaba al Hijo pródigo. Y nos está esperando nuestro Padre para volver a abrazarnos porque nunca hicimos nada. Y todo esto, una vez más, es una metáfora. Realmente Dios no nos está esperando porque estamos ahí con Él. Dios sabe que nunca nos separamos de Él, pero sabe que estamos dormidos y que tenemos que despertar. Y nos ha dado la palabra de Dios, su palabra, para que despertemos. Esto es el Espíritu Santo, la expiación, por ahora representado para nosotros como Jesús, muy bien reflejado en un curso de milagros.
Es simplemente nuestra voluntad de no ver pecado en nuestros hermanos. Esto es el camino, esta es la flecha que nos va a llevar finalmente a casa, a despertar en nuestro hogar del que nunca nos fuimos. La palabra de Dios es un concepto que sí se repite mucho en la Biblia y algunas veces en un curso de milagros. Y si uno entiende de qué se trata o a qué se refiere, eh, nos puede traer mucha paz. Así como también si lo escuchamos desde nuestro miedo y nuestra resistencia, nos puede provocar mucho rechazo y repulsión. Si uno entendiera realmente qué es la palabra de Dios, todo lo que haría sería aceptarla. La palabra de Dios lo único que quiere decirme es que soy santo, inocente, que no he cometido pecado, que sigo estando a salvo en los brazos de mi Padre eternamente y que el peligro no existe, que la separación no existe, que el dolor, el sufrimiento y la muerte no existen. ¿Quién de entender esto totalmente rechazaría, tendría miedo o resistencia de esta palabra, de este mensaje? Y no estoy hablando de este mensaje de lo que yo estoy diciendo ahora, sino del Espíritu Santo. ¿Quién podría rechazar al Espíritu Santo si entendiese qué es? Si entendiese que no nos va a quitar nada, sino que nos va a dar todo, que no conlleva ninguna pérdida ni sacrificio, sino que es ganar o ganar. Lo cierto es que no queremos entenderlo porque tenemos miedo a entenderlo. Yo sé que podría entenderlo ahora mismo, pero no quiero entenderlo porque si llego a entenderlo del todo, despierto y dejaría de existir como un cuerpo, como un yo individual, y tengo terror a eso. No solo estoy muy acostumbrado a mi cuerpo, a mi identidad individual, ya sea como cuerpo físico o como cuerpo psicológico, sino que deseo conservarlo. A pesar de que sé que jamás me trajo paz, jamás me trajo consuelo, jamás me trajo un segundo de descanso o de alivio, el existir como un cuerpo, el creerme un cuerpo o el creerme alguien separado, aún así lo sigo escogiendo en mi locura. Tengo miedo de perder eso. Cuando pueda ver ese miedo honestamente, sin protegerlo, sin justificarlo, sin disociarme de él, sin proyectar la responsabilidad por este deseo y sin condenarme, entonces comienzo a soltarlo, comienzo a reconocer tranquilamente, con una madurez espiritual, esto no vale la pena. Jesús nos dice en el texto, ¿preferirías tener la razón a ser feliz? Para nosotros, tener la razón es decir que existimos como alguien, como una persona, como un cuerpo. Y ciertamente no tenemos la razón, pero preferimos tener la razón a ser feliz. En el momento en que reconocemos que estamos equivocados y que la palabra de Dios está en lo cierto, en ese momento llega el descanso. Pero para llegar a ese reconocimiento se tiene que tomar una decisión de entregarse al Espíritu Santo, de reconocer que no tengo idea cuál es la verdad y quizás estoy muy, pero muy atraído todavía a mi yo especial, individual, y a mi resentimiento y mi victimismo y a mi sensación de culpa. Estoy muy, muy apegado a todo eso, pero no me ha traído paz y tiene que haber otra manera. En el momento en que yo cuestiono mi sistema de pensamiento y planteo eso en mi mente, tiene que haber otra manera. Y no basta con decirlo como palabras. Cualquiera diría, ah, ya lo voy a anotar, esta es la clave, tengo que pronunciar en mi mente, tiene que haber otra manera. Eso no es la respuesta, es simplemente una conclusión lógica. Una conclusión lógica luego de haber experimentado lo que se siente elegir al ego y las consecuencias de elegir al ego, que es falta de paz, un profundo dolor, sufrimiento y soledad, los cuales ni siquiera son reales, son ilusorios, pero yo los experimento como si fuesen reales. Cuando me he dado cuenta que eso se experimenta al elegir al ego y que yo estoy eligiendo al ego porque quiero y prefiero todo ese dolor a la paz de Dios, porque la paz de Dios niega mi yo especial y mi yo individual, es ahí donde volvemos a poner en la balanza. ¿Qué pesa más? ¿Mi yo individual o la palabra de Dios que me trae paz? Entonces hay ciertos momentos donde logramos hacer que pese más la palabra de Dios y nuestro descanso, y nuestro alivio y nuestro consuelo. Pero eso nos atemoriza
porque todavía secretamente está el deseo de existir como un yo individual y volvemos corriendo a los brazos del ego para que nos dé su consuelo, entre comillas, de individualidad. Pero esta individualidad es solo dolor. A lo más placer, pero no deja de ser dolor. Y quizás luego de mucho tiempo de práctica, y ni siquiera es necesario mucho tiempo, pero por lo general toma mucho tiempo, va a llegar un momento donde nos demos cuenta, soy muy tonto. Podremos ver eso con total alivio y descanso. Pero no soy pecador. He elegido una gran tontera. Nadie me obligó a elegirlo, yo quería elegirlo. Y estaba en mis cabales cuando lo elegí. Es decir, no es que alguien me drogó o me dio algo para yo emborracharme y despistarme y elegir cualquier tontera al azar. Yo quería, muy calculada y premeditadamente, elegir mi individualidad. Prefería eso a sabiendas, muy ingeniosamente, en lugar de la paz de Dios. Y luego uno dice, pero como yo voy a elegir eso. Yo no soy tan malvado ni maquiavélico. Y Jesús nos está diciendo, sí lo eres, pero realmente sigues siendo el santo hijo de Dios, pero crees que puedes ser malvado y maquiavélico. Y que puedes tener un sistema de pensamiento desquiciado y siniestro. Y lo estás eligiendo. Es tu voluntad, entre comillas voluntad, porque recordemos, la única voluntad que existe es la de Dios y el Cristo la comparte, que es la voluntad de ser uno en amor. Pero nuestra, entre comillas, voluntad, que es una falsa voluntad, todavía sigue eligiendo al ego, a mi yo individual, en lugar de oír la tierna palabra, la dulce palabra de Dios que me dice, hijo mío, no te has separado de mí. Esto es lo que nos diría nuestro Padre. No ha pasado nada, es solo un sueño, nada, literalmente un sueño. No solo todo lo visible del mundo, no solo el universo de tiempo y espacio es un sueño y es una mentira. Tu sistema de pensamiento, el que dio lugar a todo este mundo, sigue siendo una mentira. Así que no ha pasado nada. Hay ocasiones en nuestro proceso con el estudio de un curso de milagros donde llegamos a esta conclusión. A veces puede ser en una oración, meditación, en un instante santo, donde nos damos cuenta efectivamente nada de esto es real y ya estoy a salvo. ¿De qué me preocupo? ¿Por qué me estoy urgiendo tanto? Incluso estoy intentando salir huyendo del ego y el ego ni siquiera existe. Van a haber momentos donde tengamos ese entendimiento y ese descanso. Y luego van a haber momentos de crisis, de depresión profunda y aguda, donde decimos, pero ¿qué está pasando? Nada de esto es real. Y quiero que todo esto se acabe, pero a la vez no quiero que se acabe. Y quiero seguir existiendo, pero quiero que termine. Y es ahí donde nos hemos olvidado de aquel que nos acompaña con una infinita paciencia y ternura. Si simplemente por un instante dejáramos de huir de la palabra de Dios y nos aquietamos, podríamos oírla. Tal como nos dice esta sección, la callada respuesta. La callada respuesta llega precisamente en la calma. No puede llegar en el conflicto. De hecho, el conflicto es la defensa para no oír la palabra de Dios. Entonces mi conflicto es que creo que hay problemas afuera, que creo que el problema adentro es muy serio y muy real, y Jesús nos dice, sí, el problema está adentro, pero es solo un error y no un pecado. No es serio. No conlleva castigo, ni sacrificio, ni pérdida, ni ningún tipo de castigo ni martirio. Es simplemente una tontera, una locura. Jesús nos invitaría a reírnos de la tontera que estamos eligiendo. Sin embargo, nosotros todavía no lo vemos simplemente como un error o como una tontera. Creemos todavía que es algo grave, que es algo serio. Y de hecho, la mayor parte del tiempo como estudiantes del curso intentamos salir huyendo del ego, porque todavía creemos que hay un ego real. Y sí es cierto que tenemos que examinarlo para poder deshacerlo, pero cuando lo examinamos junto con Jesús o el Espíritu Santo, oyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos examinando algo falso. Y en el reconocimiento de la falsedad del ego está su deshacimiento. Y ese reconocimiento va a llegar con una decisión. La decisión consciente de que no soy feliz con el ego y sí lo soy con la palabra de Dios. Sí soy feliz con Jesús.
Si pudiéramos simplemente imaginar así la presencia de Jesús al lado de nosotros, el mejor amigo que podríamos tener, alguien que nunca jamás nos va a juzgar, ni condenar, ni atacar, ni criticar. Jamás va a estar en nuestra contra. Tampoco va a apoyar ni justificar nuestra locura, nuestro odio, resentimiento, nuestra sensación de culpa. Simplemente nos mira con una infinita y profunda ternura, totalmente ausente de ataque o de conflicto. Jesús es simplemente esa presencia de infinito amor incondicional, que jamás nos va a atacar y jamás va a estar en conflicto con nosotros. Hay una línea donde Jesús nos dice, eh, honraré y respetaré absolutamente lo que has decidido hacer y todo lo que te has creído y lo que estás eligiendo, pero no lo apoyaré a menos que sea la verdad. Entonces Jesús nos dice, bueno, yo no me creo tus mentiras, pero sí me creo con todo mi corazón la verdad en ti. Jesús nos diría, eso por Dios que es verdad, y te invito a que tú lo veas. Esto es lo que nos diría el Maestro, esto es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita a recordar que todos somos el Cristo, que no solo Jesús lo era, todos somos el Santo Hijo de Dios, cual uno solo. No hay muchos Cristos, no hay millones de Cristos, ni miles, ni cientos. Hay uno solo, y todos lo somos, creyendo estar separados, pero en el recuerdo de mi igualdad y mi unidad con todos mis hermanos, con toda la filiación, está el recuerdo finalmente de mi identidad como Cristo y de mi unicidad con el Padre Celestial, el Creador, la fuente. Recordemos que cuando hablamos de Padre y de Hijo no estamos hablando de un Padre hombre y un Hijo hombre. Estos son solo símbolos que ocupa el curso. El curso ocupa la terminología cristiana patriarcal, tal como la Biblia, pero en un sentido no dualista, donde sabe que Dios o el Hijo no son ni hombre ni mujer. Eso lo inventamos nosotros. Nosotros nos inventamos la dualidad. En el cielo solo hay unidad, solo hay amor. Porque Dios no tiene un cuerpo. El Hijo tampoco realmente tiene un cuerpo. A pesar de que el Hijo esté dormido, creyendo estar fragmentado y dividido y en muchos cuerpos, nada de eso es real. Y por suerte se nos ha dado la palabra de Dios, el Espíritu Santo en nuestro interior, para recordar que nada de eso es real. Para recordar que hemos estado eternamente a salvo siendo uno solo. Ni como hombre ni como mujer. Simplemente la perfecta creación de Dios. La santa extensión de su amor. Y esto y solo esto es verdad. Por siempre y para siempre. Pero mientras estemos dormidos, necesitamos una corrección. Necesitamos la palabra de Dios, que nuevamente no es un libro, no son palabras, no es literal, es el mensaje, es el contenido de paz, es el contenido que de alguna u otra manera nos dice, sigue siendo santo como Dios, tus hermanos también, y no ha pasado nada. Es tan fácil como resumirlo en eso, no ha pasado nada. Tal como nos dice en los primeros capítulos, Jesús nos dice, desde entonces, desde que pareció ocurrir la separación, muchas cosas se han visto, pero en verdad no ocurrió nada. Y eso es lo que nos aterra. Si alguien pudiese aceptar de todo corazón que no pasó nada, que seguimos estando a salvo en el amor de Dios y estamos eternamente a salvo, no hay peligro, no hay separación, no hay dualidad, no hay cuerpos, no hay mundo, no hay universo, no hay nada, solo el amor de Dios. Si uno lo pudiese aceptar, estaría en una infinita paz. El problema es que no queremos aceptarlo. Primero le ponemos una resistencia conscientemente, deliberada, decimos, ¿cómo eso va a ser la verdad? Qué estupidez, qué locura. Si yo veo un cuerpo aquí, veo un mundo, todo esto es real. Luego, cuando entramos en el estudio de un curso de milagros, decimos, no, yo acepto que todo esto es un sueño, pero no tengo paz. Entonces, lo que nos diría Jesús es, bueno, todavía no lo has aceptado del todo. Sí lo has aceptado teóricamente, intelectualmente, pero cuando lo aceptes de todo corazón, he ahí el instante santo, he ahí la paz de Dios, la experiencia de paz, la experiencia de sosiego y tranquilidad, de total ausencia de peligro o de conflicto. No es que en el mundo deje de haber conflicto, el mundo todo el tiempo va a estar en conflicto, pero en mi mente ya no va a haber. En mi mente va a haber descanso, alivio, paz y consuelo. En mi mente va a brotar ese recuerdo de que estábamos a salvo y esto es solo un sueño.
y no ha pasado nada. Así que, como decía, tenemos mucha, pero mucha resistencia, y eso es lo que pareciera ser como si este curso fuese difícil. No lo es. Nuevamente, si fuese difícil sería imposible. Y ciertamente es posible. Y si pudiéramos detenernos un solo instante a observar esto con honestidad, de la mejor manera que podamos, nos vamos a dar cuenta que es muy tentador volver a ver problemas afuera o distracciones afuera, ídolos de odio especial o de amor especial, sentir dolor o placer. Es muy tentador para no ver el problema adentro, porque todavía creemos que es un pecado y que tenemos que pagar alguna sanción por haber elegido al ego. Y Jesús todo lo que nos quiere decir es que no hay que pagar ninguna sanción, no hay ningún sacrificio, ninguna pérdida, ningún costo, nada. Simplemente aceptar la palabra de Dios, aceptar la expiación para mí mismo, aceptar que soy súper tonto y que estaba equivocado, que estaba chalado, chiflado. Con solo aceptar esto va a llegar inmediatamente un descanso y un alivio. Todo lo que me dije a mí mismo era mentira. Yo quería que fuese verdad, nunca lo fue. Afortunadamente nunca lo fue. Una vez que alguien llega a ese reconocimiento, y nuevamente no está en decir y pronunciar estas palabras, por favor no las anoten en un libro o en un cuaderno. Una vez que uno llega a ese reconocimiento, que estamos intentando expresarlo con palabras, pero es simplemente un reconocimiento de paz mental, es simplemente una experiencia de quietud, donde traducido a palabras es: estuve muy equivocado y fui súper tonto, pero no he cometido pecado y no pasa nada grave. Fue solo un error y ahora quiero corregirlo. Esto es intentar traducirlo a palabras, pero finalmente es simplemente ni siquiera es un respiro ni un suspiro, es simplemente algo que está pasando en la mente. Algo que va a pasar en la mente una vez que yo pueda aceptar que lo que yo elegí no me ha traído paz y que hay otra opción en mi mente. Esto es el milagro. El milagro es reconocer que yo estoy eligiendo al ego y que no me ha traído paz. Incluso si sigo eligiéndolo, al menos soy consciente de que yo lo estoy eligiendo. No es que el ego me elija a mí o que algo o alguien me haga elegir al ego. Sería muy fácil, y de hecho es muy fácil caer en la tentación de decir, yo no quería elegir al ego, pero mi madre que me discute mucho y que es muy terca, y ella me lleva a elegir al ego y me hace caer en la tentación de juzgarla. Entonces se acerca tiernamente Jesús y nos dice: tu mamá no te ha hecho nada, eres tú que le tienes miedo a escuchar la palabra de Dios. Y de hecho tu madre te la está ofreciendo, o tu hijo, tu pareja, sea quien sea con quien te estés relacionando, ellos te traen la palabra de Dios. No por las palabras que te están hablando. Y ciertamente si están juzgando y criticando, no están expresando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo, sigue estando en el interior de ellos. Y cuando lo puedas ver en ellos, lo vas a ver en ti. Jesús nos dice: para poder escuchar al Espíritu Santo en ti, tienes que escucharlo en tu hermano. No es que yo tenga que esperar a que mi hermano elija al Espíritu Santo y que él esté en el instante santo, que me perdone y que esté en paz. Probablemente eso me tome miles de años, si yo espero que todos mis hermanos elijan al Espíritu Santo para yo elegirlo. Cuando Jesús nos dice que para escuchar al Espíritu Santo en mí tengo que primero escucharlo en mi hermano, quiere decir que escucho su petición de ayuda primero. Veo que él está eligiendo al ego probablemente, y reconozco que eso no es un pecado, sino solo un error y a la vez una petición de amor, una petición de ayuda. Mi hermano de alguna manera me está diciendo: creo ser culpable y tengo mucho miedo y pienso que Dios me va a castigar y por eso estoy enfadado contigo. Por eso te estoy acusando a ti para que Dios te castigue a ti y no a mí, porque secretamente yo creo ser el pecador, el que asesiné a Dios o el que traicionó a Dios. Ese es el submensaje. Y si podemos reconocer que eso es una gran tontera, porque mi hermano no es pecador ni es culpable, simplemente creía hacerlo, entonces lo vamos a ver libre de pecado. Y esto es escuchar la palabra de Dios en mi hermano. Esto es oír al Espíritu Santo en mi hermano. No es solo oír a alguien que dice palabras bonitas y que es bondadoso y tranquilo. No solo eso es oír la palabra de Dios, no solo eso es escuchar al Espíritu Santo. Es ver a mi hermano que está depresivo o iracundo y violento, o en el especialismo, creyéndose mejor que los demás, etc. Mirar eso
y reconocer la llamada del amor ahí, en su elección en favor del error, ahora traducido desde la visión de Cristo sería una petición de ayuda, una petición de amor. De alguna manera mi hermano quiere que yo le tome la mano y que lo conduzca hacia la paz y a la inocencia que está en él. Incluso si él en algún nivel tiene mucha resistencia y mucho miedo a esa paz, hay una parte de él que todavía lo quiere, y si yo me pongo en contacto con esa parte de él a través de poder oír su petición de ayuda, y si yo la respondo con mi perdón, con mi paz, entonces me la estoy respondiendo a mí. Le estoy ofreciendo paz a él y me estoy dando paz a mí. Y no es que yo haga que él esté en paz, yo no decido por él, él lo va a elegir en algún momento. Y quizás no la elija hoy mismo, ni mañana, ni en 100 años, quizás en 1000 años más. No importa. En algún momento va a elegir el milagro que le estoy ofreciendo. La función de los obradores de milagros no es elegir cuándo sus hermanos van a aceptar el milagro, sino simplemente ofrecerlo. Porque es ofreciéndolo como yo lo adquiero. Es ofreciendo corrección como yo soy corregido. Y ofrecer corrección no es ir y verbalmente decirle a mi hermano, oye, corrige tal y tal cosa. Eso no es la corrección. Y puede que alguien se vea inspirado luego de la corrección a decir cosas a su hermano, no hay nada de malo en ello. Pero la verdadera corrección es contenido y no forma. Asimismo como la verdadera palabra de Dios es contenido y no forma. Es el contenido de perdón en mi mente y no las palabras bonitas o los gestos bonitos que yo haga con mi cuerpo. El sonreír, el dar un beso en la mejilla o el abrazar no es el milagro, no es el perdón, no es el instante santo y no es la palabra de Dios. Las formas no son el contenido. Hay momentos en que pueden reflejarlo, pero no son aquello de lo que estamos hablando. No son el Espíritu Santo, no son la mente correcta. Porque fácilmente alguien podría estar abrazando y en su interior sintiendo ansiedad o miedo o culpa. Entonces no está en un instante santo y no está en el Espíritu Santo y no está en paz. No por el solo hecho de yo hablar palabras bonitas del curso o sonreír o dar un abrazo o decir a mi hermano te bendigo y te ofrezco un milagro, eso no quiere decir que realmente yo esté bendiciendo y ofreciendo un milagro. En mi mente, si yo puedo hacer un cambio interior del ego al Espíritu Santo, y esto se requiere mucha honestidad, eso es lo que va a hacer de esto un encuentro santo. El encuentro santo no es en los cuerpos, no es en la pantalla del cine, es en mi mente. El encuentro santo es cuando yo me doy cuenta de que a aquel a quien yo quería bendecir, en realidad secretamente quería proyectar culpa en él y a la vez estaba haciendo un ídolo de amor especial con él o con ella, sea quien sea mi hermano. Y el mirar eso, que todavía me creo separado de mi hermano o de mi hermana, y poder hacer a un lado mi pensamiento de separación y recordar que toda la afiliación seguimos siendo uno, eso es un instante santo. Nuevamente, el pronunciar versos hermosos del curso no es un instante santo. El congregarnos aquí a hablar del curso no es un instante santo. Esto no es un instante santo. Lo que haría de esto un instante santo es yo practicar el perdón, yo ver todo el odio que estoy sintiendo con mis hermanos y todo el placer que estoy sintiendo y dejarlos a un lado para recibir la palabra de Dios, la paz de Dios, el instante santo. Así que esto sí puede ser una oportunidad para practicar el instante santo y practicar oír la palabra de Dios en mi mente. Pero el solo hecho de yo meterme a un Zoom o hablar del curso o sentarme por la mañana a leer la lección, eso no garantiza que yo esté en un instante santo o que yo esté escuchando la palabra de Dios. Lo que lo garantiza es la sensación de paz interior de haber perdonado. Y aún así en esto se requiere mucha honestidad porque es muy fácil experimentar placer y confundirlo con la paz. Y de hecho la mayoría de las veces es solo placer y no paz. Y el placer y el dolor no son diferentes. El placer y el dolor ambos dicen existe algo fuera de mí. Existe un sustituto del amor de Dios. Pero la verdadera paz es tranquila y sosegada, tal como el perdón, como se nos dice en el libro de ejercicios. El perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada, simplemente observa, espera y no juzga. El perdón, el instante santo,
La palabra de Dios es esto. Esto que estoy describiendo, ¿no? Este momento en el tiempo. La palabra de Dios es eso, ese entendimiento interior, esa conclusión, esa decisión interior de elegir al maestro correcto en lugar del equivocado, de elegir al Espíritu Santo en lugar del ego, de elegir perdonar y ver mi igualdad y mi unidad con mi hermano en lugar de mi resentimiento o de mi culpa o mi pensamiento de separación. Esa sensación honesta, y cuando alguien está honestamente en esa sensación, por lo general no va por ahí por el mundo corriendo a contarle a todos. Es muy probable, tal como decía Ken Wapnick, que si alguien suele decir que está en paz es porque no está en paz y tiene mucho miedo de reconocerlo y está intentando demostrar algo para ocultar un sentimiento de amargura. Y digo es muy probable porque no estoy diciendo que todos los que digan que están en paz estén tristes. Es muy probable y es muy frecuente. Creo que un buen ejemplo de esto era Ken Wapnick, ¿no? Yo creo que jamás se le escuchó a Ken Wapnick decir estoy muy feliz o soy muy pacífico o yo soy muy bondadoso o yo soy muy bueno o yo estoy en un instante santo o yo estoy en un milagro o yo estoy con el Espíritu Santo. Yo creo que jamás se le escuchó decir algo así, no necesitaba decirlo con palabras. Su bondad, su paz, lo decían todo. Y no estoy diciendo que sea prohibitivo decir frases bonitas o decir que le ofrecemos un milagro, un instante santo a alguien o que realmente nos sentimos en paz y dichosos. El problema no está en la forma, sino en el contenido. El problema no es ni decir ni dejar de decir. Y la solución no es ni decir ni dejar de decir. Porque el problema no está en la forma, ni en obligarme a tener cierta forma, ni en prohibirme cierta forma. El único problema está en el contenido de mi mente, la única solución en el contenido de mi mente. Así que una vez que yo realmente y muy honestamente he elegido la palabra de Dios, el instante santo, la expiación para mí mismo, me voy a sentir humildemente en paz, honestamente en paz, pero una paz de una forma madura, donde nuevamente probablemente no salga corriendo por ahí a contarles a todos que estoy en un instante santo. No va a ser necesario porque si realmente estoy en un instante santo, si es genuino mi instante santo, entonces también voy a entender que ese instante santo de por sí también es una ilusión. Que la palabra de Dios también es una ilusión, pero una ilusión correctiva. Es un paso intermedio, no es el conocimiento, no es el amor de Dios, no es la realidad, no es el cielo. El cielo, la realidad, el conocimiento, eso es lo único real, lo único que existe. Entonces es muy probable que cuando yo me sienta exaltado porque creo que estoy en un instante santo, es muy probable que no sea un instante santo. Si yo me veo tentado a que todos sepan que estoy en un instante santo, es muy probable que no sea un instante santo. El instante santo no necesita ser publicado. El instante santo simplemente es. Y no estoy diciendo que no pueda haber alguien que sí realmente esté en paz y lo comente. Puede que ocurra. Pero nuevamente, no habría una necesidad de hacerlo. Quizás alguien sí se vea inspirado de pronto a decirlo, decir, estoy escuchando la palabra de Dios, estoy en un instante santo. Quizás de repente, en algún caso, alguien se vea inspirado a decirlo porque sea útil para su hermano. Pero nuevamente, alguien que realmente esté en el instante santo no necesita que nadie lo sepa. No necesita demostrarle nada a nadie, simplemente lo experimenta y luego sigue examinando honesta y humildemente todo lo que le queda por deshacer. Hay una pequeña eh, trampa a veces en esto y que es muy fácil pasarla por alto, que cuando hemos perdonado una situación, una relación y genuinamente estamos en un instante santo, es muy probable que tengamos el deseo de comentarlo, de mostrarlo, de que todos lo sepan. Y este deseo proviene de la culpa que siento porque todavía hay mucho conflicto en mi mente sin deshacer. Entonces salgo campante, triunfando porque logré recién un pequeño instante santo, pero secretamente me queda mucha culpa y resentimiento por deshacer. Y como no quiero verlo de frente, lo que hago es simplemente celebrar que estoy en un instante santo. Y esto puede ser mi forma de evadir el seguir examinando lo que me queda por deshacer. Nuevamente esto puede ser muy sutil a veces,
A veces uno cree que realmente está conservando un instante santo y volvió rápidamente al especialismo del ego. Y no hay pecado en esto, no pasa nada. De todos modos, pasamos mucho tiempo en el ego, no pasa nada. Lo importante es reconocer, eso no es paz. El deseo de demostrar algo no es paz. Sería el deseo de ser especial. Y ser especial ciertamente no es paz. Pero ser uno con mis hermanos sí lo es. Y aquí una vez más estamos hablando solo del contenido de la mente, no de prohibirnos expresar algo. No estoy diciendo que la solución sea reprimir mis palabras o mi comportamiento. La solución es ser un poco más honesto y profundizar un poco más. Esto es finalmente lo que me va a llevar a ahorrar tiempo. Y una vez que observe todo esto, junto con Jesús me voy a dar cuenta, es muy probable que siga cayendo en la tentación de demostrar que estoy en un instante santo, o demostrar que soy la víctima, o ver problemas afuera, y todas estas son simplemente defensas y resistencias en contra de la palabra de Dios. Pero lo que nos va a llevar pronto a una paz es recordar la palabra de Dios no se ve alterada ni vulnerada por mis resistencias, mis miedos, mis defensas y mis ataques contra ella. Jesús o el Espíritu Santo no se ven intimidados por mi ego. Saben que mi ego no existe, pero saben que yo como tomador de decisiones tengo que tomar una decisión. Y si bien Jesús no me está apurando ni obligando, me extiende dulcemente su mano y me dice, hermano, aquí estoy. Cuando quieras ven conmigo y ambos juntos oímos la palabra de nuestro Padre y la compartimos con todos nuestros hermanos. Eh, para pronto ir terminando, hay un par de párrafos que quiero leer y luego de esto vamos a terminar con una meditación. Esto es el capítulo 5, sección 2. Comienzo desde el párrafo 9. Aquí nos habla Jesús, dice, mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Se toma mediante el acto de dar y es por lo tanto la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Y aquí cuando hablamos de dar no estamos hablando en el nivel físico de las formas, sino solo dar nuestro perdón, nuestra paz, nuestra bendición. Y cuando hablamos de dar nuestra bendición no hablamos de pronunciar las palabras te bendigo, sino de simplemente haber apartado a un lado el resentimiento y el miedo y permitir que la paz y esta bondad sean a través de nosotros. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Jesús nos pide que lo ocupemos como el ejemplo a seguir. Al decidirme por Dios, te mostré que es posible tomar esta decisión y que tú la puedes tomar. Te he asegurado que la mente que decidió por mí, y aquí se refiere a la mente correcta, donde yace el Espíritu Santo, donde yace la palabra de Dios. Te he asegurado que la mente que decidió por mí se encuentra también en ti y que puedes permitirle que te transforme tal como me transformó a mí. Esta mente es inequívoca porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Esto es el mensaje y esta es la palabra de Dios. Oye solo una voz, que es la voz del Espíritu Santo, la voz del perdón. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. Y aquí Jesús nos recuerda que nosotros somos la luz del mundo, somos la verdad, el camino y la vida. Somos el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea de cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada de Dios. En otras palabras, Jesús nos dice que nuestra única función es compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos. Y
Cuando entendemos que la palabra de Dios no es forma sino contenido, entenderemos que nuestra única función es perdonar a nuestros hermanos. Es nosotros elegir al Espíritu Santo, elegir la visión de Cristo, elegir no ver con ninguna traza de ataque ni de condena a ninguno de nuestros hermanos, ni tampoco con un deseo de necesitarle o un apego, ni con deseo ni con rechazo, sino con la simple bondad del perdón. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que de lo contrario la filiación no sería una. Así que Jesús nos dice, todos van a despertar, todos van a elegir aceptar el milagro que se les está ofreciendo, aceptar la palabra de Dios. Pero no dice todos ahora, todos en algún momento, tal como en esta frase también cuando nos dice, todos son llamados, pero pocos eligen escuchar, que de hecho es la corrección a la famosa frase bíblica que dice, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Jesús nos dice, todos son llamados, pero no todos están eligiendo escuchar ahora. Sí, todos van a elegir en algún momento, porque la filiación es una sola. ¿Qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelve la plenitud? La vocación de todos los hijos de Dios, y cuando hablamos de los hijos de Dios es una metáfora, porque no es real la pluralidad. La vocación de todos los hijos de Dios es el milagro o el perdón, la corrección o la expiación. Oír la palabra de Dios y comunicarla a través de sus hermanos. Y no estamos hablando de comunicarla a través de la voz, sino de la mente. Y no estamos hablando de a través de pronunciar decretos mentales, sino de simplemente cambiar del ego al Espíritu Santo, de practicar honestamente el perdón, el ver a nuestros hermanos sin resentimiento y sin un deseo de adquirir algo de ellos, simplemente contemplarles como la santa creación de Dios. Escucha solo esto a través del Espíritu Santo en ti y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te estoy enseñando a ti. Jesús es nuestro maestro y es nuestro ejemplo, y uniéndonos a Él nos convertimos, tal como nos dice también anteriormente en el texto, maestros de igual calibre. Llegaremos a ser maestros de igual calibre que Él. Es decir, una vez que hayamos aceptado del todo la expiación para nosotros mismos, tal como lo hizo Él, nos convertiremos en maestros para nuestros hermanos. Y todo esto sigue siendo una metáfora, porque en el cielo y en la realidad ni siquiera existen maestros. Por ahora podríamos ser un ejemplo para el mundo, un ejemplo de una mente correcta, y el mundo ciertamente lo necesita. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, es decir, por el ego, recurre a mí para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión, haciéndola así aún más firme. Si tan solo pudiéramos, tal como se nos dice en la lección 70, imaginar a Jesús que nos toma la mano y nos lleva guiando dulcemente, Jesús nos dice, te aseguro que esto no sería una vana fantasía. Si pudiéramos recordarlo de la forma que sea, ocupando los símbolos que sean, y de hecho ni siquiera está hablando de Él como Jesús, sino de Él como el Espíritu Santo, como la palabra de Dios, como el contenido de paz y de perdón. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, recurre a mí para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión, haciéndola así aún más firme. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la filiación y para restituirla nuevamente a la unicidad en la que fue creada. La práctica de este curso no es atraer más lectores a este curso, más estudiantes a un curso de milagros. Jesús no está hablando de convertir a nuestros hermanos en estudiantes del curso y en obradores de milagros. Quiere decir simplemente aceptar la corrección para nosotros mismos, practicar el perdón honestamente nosotros en nuestra mente. Esto va a ser lo que de alguna manera atraiga a nuestros hermanos no necesariamente a un curso de milagros, sino al perdón, a la paz. Esto es lo que va a atraer a nuestros hermanos a elegir el lugar del ego al Espíritu Santo, el lugar del conflicto y la guerra, la paz y el perdón. A esto se está refiriendo, no de las formas, no de que va a llegar más personas a este directo y a congregarnos más estudiantes,
sino personas, hermanos, que se vean inspirados por nuestro ejemplo de bondad y de paz para ellos practicar el perdón en su mente. Y nuestra meta no es inspirar a todos nuestros hermanos. Nuestra meta es solo estar en paz, haber practicado el perdón honestamente. Nosotros no sabemos cuándo nuestros hermanos se podrán ver inspirados por nosotros. Y si creo que inspirar a alguien es algo importante y serio, todavía estoy deseando ser especial. Porque todavía estoy viendo una diferencia entre mi hermano que está siendo inspirado y yo que lo estoy inspirando. Eso no tiene ninguna importancia. La única importancia es yo unirme a Jesús o al Espíritu Santo. Yo elegir escuchar la palabra de Dios. Con eso va a bastar para poder ser una luz para todo el mundo. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la afiliación y para restituirla nuevamente a la unicidad en la que fue creada. Recuerda que yugo, entre comillas, quiere decir unión y carga significa mensaje. Aquí está haciendo una corrección a la famosa frase bíblica. Reformulemos la frase. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. De esta forma, unámonos, pues mi mensaje es la luz. En otras palabras, Jesús nos dice, únete a mí y comparte la palabra de Dios. Esto es la misma metáfora. Únete a mi mente, únete a la mente del Espíritu Santo y comparte el perdón y la paz. No necesariamente con tus palabras o con tus actos físicos, sino con la paz de tu corazón. Y tu corazón sigue siendo una metáfora. Nos referimos a una mente pacífica. Te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté, pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Esa mente es el Espíritu Santo, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y consecuentemente a comportarte como yo. Debemos tener claro que Jesús no le da énfasis al comportamiento. Esto es solo una metáfora. Solo está hablando de la actitud mental, la actitud interior. El poder de nuestra motivación conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. En conclusión, Jesús simplemente quiere ser nuestro hermano y nuestro ejemplo a seguir. Esta hermosa línea donde Jesús nos dice, no enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí demostrando que vivo en ti. Se refiere a, oye la palabra que yo oí, acompáñame a compartirla con tus hermanos, no necesariamente con tus palabras y tu comportamiento, solo con tu bondad y tu paz, con el honesto perdón que lleves a cabo en tu mente, con el cambio que hagas en tu tomador de decisiones, de oír la palabra del ego a la palabra de Dios. Bien, vamos a terminar con una breve meditación, un par de minutos. Manitas, si me acompañan con la música. No sé si es que de pronto haya alguna pregunta. Creo que ya estamos en la hora, ¿no? Bien, quien desee puede cerrar los ojos, aquietarse, respirar profundo. Vamos a recordar por un instante que la palabra de Dios no es forma, sino contenido. Y vamos a intentar simplemente aquietarnos e ir hacia ese contenido. Hay una parte en mí que solo desea ver inocencia y paz en todos mis hermanos. Hay una parte en mí que ya no desea condenar ni odiar a nadie. Hay una parte en mí que se ríe tierna y serenamente de mi locura.
Y me dice, no es nada grave, no pasa nada, simplemente vuelve a elegir. Voy a intentar escuchar a Jesús diciéndome, hermano, aquí está la palabra de Dios en tu corazón. No está literalmente en libros ni escrituras, está en tu mente. Está en tu mente simplemente. La palabra de Dios sigue estando en mi interior y la puedo escuchar cuando yo quiera. Está a mi acceso inmediato. Intentaré aquietarme e ir hacia ella, hacia esa presencia de paz y de amor. Y me dejaré abrazar por esa presencia silenciosa. Le permitiré que vea a través de mí y que oiga a través de mí, para poder escuchar la palabra de Dios en todos mis hermanos, y escuchar su llamada a la libertad y ofrecerles mi paz. Descansamos un momento aquí. Y desde nuestra mente se la ofrecemos a todo el mundo. Hoy le ofrezco la palabra de Dios al mundo. Le ofrezco mi perdón, mi paz, mi bondad. Les doy mi ternura. No importa la forma, lo que importa es el contenido de perdón y de paz en mi mente. Y esa es la palabra de Dios. Amén. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Quiero igualmente.